Si hay un Dios, ¿por qué el mundo sufre tanto? ¿O por qué me pasan cosas injustas? Es posible que el pueblo de Alma haya sentido algo como esto por todo lo que les estaba pasando. Y seguro tú has escuchado a alguien que hace estas preguntas o quizá tú mismo te las hayas preguntado. Y con este tipo de preguntas hay una de dos. O se hacen con sinceridad porque de verdad se quiere saber por qué pasan cosas malas si Dios existe. O también hay quien las usa para argumentar que no es razonable que exista un Dios o creer en él. Pero sea cual sea el caso, este razonamiento viene de una idea equivocada. Hoy vamos a aprender por qué con la historia de Alma y también con una de las experiencias más importantes de mi vida. Primero repasemos la historia de este pueblo que está en Mosía. En el capítulo 18 vemos que Alma, que había sido sacerdote del rey Noé, escuchó las palabras de Abinadí, creyó en ellas, se arrepintió y empezó a predicar el evangelio para que otros pudieran cambiar sus vidas para bien. Y como resultado, mucha gente empezó a creer en Dios y en Jesucristo. Pero tenían que hacerlo escondidas porque el rey Noé y sus sacerdotes constantemente estaban buscando a Alma y a quien sea que lo encubriera para matarlo. Se reunían a menudo en un paraje fuera de la ciudad que tenía un manantial y allí decidieron bautizarse. O sea que no solamente creían en Dios, sino que también lo demostraron haciendo un convenio con él. Aquí arriba o en los comentarios te dejo el link a un video que hicimos donde hablamos de lo importante que es hacer convenios con Dios y del bautismo. Resumiéndolo un poquito, cuando hacemos un convenio con Dios pasan tres cosas. 1. Nos comprometemos a cumplir ciertas responsabilidades. 2. Se nos prometen bendiciones a cambio. Y 3. Algo muy importante, establecemos una relación más cercana con el Señor. Así que cuando el pueblo de Alma decide bautizarse, es como si le dijeran a Dios, Dios, sabemos que existes, creemos en ti y queremos tenerte en nuestras vidas. Y en las escrituras vemos que empezaron a recibir muchas bendiciones por ello. Por ejemplo, Mosía 23, 1 y 2. Ahora bien, Alma, habiendo sido advertido por el Señor de que las tropas del rey Noé caerían sobre ellos, y habiéndolo hecho saber a su pueblo, por tanto, reunieron sus rebaños y tomaron de su grano y salieron para el desierto seguidos por las tropas del rey Noé. Y el Señor los fortaleció de modo que la gente del rey Noé no pudo alcanzarlos para destruirlos. El Señor les ayudó a escapar y mantenerse vivos. Gracias a esto llegaron a un lugar seguro en donde continuaron viendo bendiciones. Versículos 4, 5 y del 18 al 20. Y llegaron a una tierra, sí, una tierra muy hermosa y placentera, una tierra de aguas puras. Y plantaron sus tiendas y empezaron a labrar la tierra y comenzaron a construir edificios. Sí, eran industriosos y trabajaron mucho. Por tanto, velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Y ocurrió que empezaron a prosperar grandemente en la tierra, y la llamaron la tierra de Elam. Y aconteció que se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra de Elam, y edificaron una ciudad a la que llamaron la ciudad de Elam. Ahora la cosa se pone interesante cuando empezaron sus problemas. Alma y su pueblo se habían establecido, vivían en paz, habían construido una ciudad, y no sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero fueron invadidos por los lamanitas. Y aunque afortunadamente no les hicieron daño, sí tomaron la ciudad, la que el pueblo de Alma había construido con tanto esfuerzo, y les pusieron guardias para vigilarlos. Era como si fueran sus prisioneros. Vaya, los lamanitas hasta fueron a recoger a las familias de los guardias para que ahora vivieran acá vigilando a este pueblo. Y algo curioso aquí es que cuando pasó esta invasión, los lamanitas tenían una alianza con nada más y nada menos que los sacerdotes del rey Noé. En ese momento ya no lo eran, el rey Noé ya estaba muerto, pero eran las mismas personas que habían sido sus sacerdotes. Y por esta alianza, el rey de los lamanitas nombró al líder de estos ex sacerdotes, que se llamaba Amulón, como el encargado de la ciudad de Elam. Una coincidencia terrible para Alma porque Amulón todavía le traía coraje de haberle creído a Abinadí y haberse ido y todo ese show. Y en parte por eso, la cosa se puso más difícil todavía. Mosía 24 del 8 al 11. Y ahora bien, sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos, y comenzó a perseguirlos y hacer que sus hijos persiguieran a los hijos de ellos. Porque Amulón conocía a Alma y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey, y que era el que creyó en las palabras de Abinadí, y fue echado de ante el rey y por tanto estaba enojado con él, pues estaba sujeto al rey Lamán. Sin embargo, ejerció autoridad sobre ellos y les impuso tareas y les fijó capataces, y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. Ahora, en este punto me gustaría que pensemos, ¿por qué pasó esto con este pueblo que había hecho convenios con Dios?
Ya tan pronto se les habían acabado las bendiciones. Porque si estaban haciendo todo bien, Dios no impidió que esto pasara. Claro que este pueblo estaba pasando por cosas que no merecían. Pero el no recibir las bendiciones que ellos querían en ese momento no significa que Dios dejó de bendecirlos. Por ejemplo, versículos 12 al 15. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí derramaron sus corazones, y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Solo de estos versículos podemos enlistar 3 bendiciones. 1. Dios escuchó y respondió sus oraciones, es decir, recibieron revelación. 2. Esa revelación incluía consolación y la promesa de ser librados. Así que también fueron bendecidos con esperanza. Y 3. Mientras no llegaba esa bendición de ser librados, el Señor los bendijo para que sus cargas no fueran tan pesadas. Y seguramente habla de cargas emocionales, pero también era literalmente lo que les ponían a cargar y hacer, que no se cansaran tanto. Y si continúas leyendo el relato, por favor hazlo. Vemos que Dios finalmente los libró en el momento en el que Él consideró oportuno hacerlo. Todos en nuestra vida tendremos dificultades injustas, así como el pueblo de Alma. Y es fácil pensar, como decíamos al principio, si tengo estos problemas que no merezco, entonces o Dios no me escucha o no existe. Pero esta historia nos enseña que en nuestras dificultades, aun si no recibimos exactamente lo que queremos, no significa que Dios no está allí. Él conoce nuestras circunstancias y, así como le dijo al pueblo de Alma, sabe del convenio que hemos hecho con Él y siempre está dispuesto a hacer su parte del convenio. Pero si creemos que eso significa que Él debe darnos lo que queremos y no confiamos en Él, entonces tal vez debemos entender mejor nuestra relación con Dios. Al principio te decía que este argumento viene de una idea equivocada. Y es que creo que muchas personas creen o suponen que si Dios existe, debe ser como un mago o un genio que, como tiene poder, también tiene la responsabilidad de cumplir lo que deseamos. Y cuando no pasa, es fácil decir, entonces Dios no existe. Pero nuestra relación con Él no funciona así. Él no actúa como un mago, sino como un padre. Somos literalmente sus hijos. Y para Él lo más importante es que tengamos lo que es mejor para nosotros. A veces eso coincide con lo que queremos o pedimos, pero otras veces no son necesariamente la misma cosa. Si tú eres padre o madre, seguramente entiendes que hay veces que tus hijos te han pedido cosas que sabes que no es lo mejor para ellos o quizás no es el mejor momento para tenerlo. Y tu papel, como padre o madre, no es darles todo lo que quieran, sino guiarlos, educarlos y ver por su bienestar. Porque entonces esperaríamos algo diferente de Dios si nuestra relación con Él es de un padre con sus hijos. Y aquí viene cómo es que yo lo he visto reflejado en mi vida. Y dije que era una de las experiencias más importantes que he tenido porque tienen que ver con mi esposo. Mario y yo fuimos novios 2 veces antes de casarnos. La primera vez terminamos en parte por la distancia y en parte porque recién me habían diagnosticado ansiedad clínicamente y yo seguía aprendiendo a entender mis emociones. Entre la primera vez que terminamos y cuando estábamos hablando de regresar otra vez, habían pasado casi 8 meses. Y durante ese tiempo yo era la que no había querido intentarlo de nuevo, principalmente por 2 cosas. Una, la distancia. Toda nuestra amistad, cortejo, noviazgo, la mayoría había sido de lejos. Y la segunda es que precisamente porque él llegó al inicio de mi proceso de recuperación emocional, había días que yo me sentía súper bien con él, y había otros que simplemente no podía convivir. No sé cómo más explicarlo, sino que yo me sentía ajena a la situación. Si quieren saber más detalles, pregúntenme después, está muy larga la cosa. Pero cuando decidimos regresar, que fue en verano 2021, ambos íbamos a estar en Puebla, en México, con nuestras familias durante todo el verano, entonces iba a ser más fácil vernos. Entonces la parte de la distancia se iba a resolver. Pero respecto al segundo problema, después de orar por semanas, recibí una respuesta y me di cuenta que la única forma de saber cómo me sentía realmente era que lo intentáramos de nuevo. Así que lo hicimos oficial y tristemente ese mismo día
tuve un ataque de ansiedad. Y al día siguiente estuve ansiosa todo el día, cualquier cosa me destanteaba y yo ya estaba muy cansada. Y para que me entiendan, algo que nos pasa a muchos, o por lo menos eso he escuchado, que la ansiedad invade nuestros pensamientos y nos imaginamos un montón de escenarios posibles en los cuales en ninguno estamos en control. Y es desesperante, pero en mi caso también me afecta físicamente. Me pasan dos cosas. La primera es que siento una presión en el pecho tan fuerte que tengo la sensación como si no pudiera respirar. Si respiro, no me quedo sin aire, es simplemente que siento que no respiro totalmente. Como si algo me presionara y no dejara que el aire llegara totalmente a mis pulmones. Entonces no siento ese descanso que llega cuando puedes respirar hasta abajo, no sé si tiene sentido. Y la otra es que se me entumen los brazos y las manos tan feo que todo el tiempo me estoy sobando y tratando de relajarlos. De hecho, cuando recién me diagnosticaron ansiedad, era tan fuerte ese sentimiento que mi maestro de piano en la universidad me dijo que canceláramos las clases por completo ese semestre porque mis manos estaban entumidas y no podía yo tocar el piano, de hecho no lo toqué por meses. Afortunadamente para cuando regresamos ninguno de esos sentimientos era tan drástico como un año anterior, pero imagínate sentirte así 2 días seguidos. Ese segundo día en la noche hice una oración a Dios, un poco molesta debo decir, y dije: Padre, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Ya estoy poniendo de mi parte, no sé si tengo que hacer algo más. Y yo sentí que tú me dijiste que si actuaba, entonces ibas a ver cómo me sentía realmente. Ya estoy actuando y si así es como me voy a sentir, entonces mañana mismo termino con él. Me fui a dormir, terminé la oración, pensé a ver qué pasa y me fui a dormir. Al día siguiente me levanté muy tranquila. De hecho, dormí muy bien, cosa que no era muy común en esos días porque la ansiedad también me causaba insomnio. Algo que todavía me causa un poquito en estos días, debo decir, pero me levanté demasiado tranquila y al pensar en Mario, que fue de las primeras cosas que llegaron a mi mente en la mañana, me emocioné tanto al pensar en él, pero tanto, que cuando llegó un mensaje de él diciéndome: oye, llego a tal hora a tu casa, yo pude sentir una emoción increíble corriendo por mi cuerpo. Me levanté de la cama y me apuré y dije: ay, tengo que apurarme y estar lista para cuando él llegue. Y al mismo tiempo pensé: ah, caray, ¿qué estoy sintiendo? Hasta el mismo Mario cuando llegó a mi casa me dijo: ah, ¿qué te pasó? Y yo le dije: no sé, y mejor ni me preguntes para no espantarlo. Los siguientes días fueron increíbles. Me sentía simplemente completa, pero al mismo tiempo seguía tratando de entender qué había pasado. Yo sabía que no era como que Dios me había dado amor por Mario. Dios así no funciona, pero no lograba entender. Pero después pasó algo. Una mañana, Mario no estaba en mi casa todavía. Él iba todos los días ese verano, pero en ese momento no había llegado. Estando yo en mi casa, pasó algo que me di cuenta que normalmente me causaba ansiedad. Y no pasó nada. Ni siquiera tuve que hacer el esfuerzo de calmarme ni nada. Simplemente no sentí nada. Y entonces me di cuenta de algo. Desde esa noche que hice esa oración hasta ese momento, no había sentido ansiedad en absoluto. Tenía días, quizás semanas, sin que la ansiedad invadiera mis pensamientos. Y eso me hizo ver algo que no había visto en mis sentimientos. Ese mismo día en la tarde, Mario llegó, estábamos platicando en el sillón, alguien dijo algo chistoso, empezamos a reírnos y después de eso Mario me dice: ay, Diana, te quiero tanto. Y yo empecé a llorar. Lloré porque me di cuenta que yo no lo quería. Yo ya lo amaba. Honestamente, era la primera vez que me sentía tan segura de un amor como con él. De hecho, yo había tomado la decisión muy personal, no estoy diciendo que esto es algo que todo mundo debe hacer, pero yo había tomado la decisión de no decirle te amo a nadie, sino al hombre que yo estuviera segura con el que me iba a casar. Y en ese momento me di cuenta que Mario era ese hombre. Todo esto pasó en 2 segundos en mi cabeza. Cuando él me dijo te quiero tanto, yo empecé a llorar. Llevé mi mano a mi boca porque me di cuenta de lo que sentía. Y le dije: yo te amo. Él me abrazó, empezó a llorar, me dijo: también te amo. Y me volvió a preguntar: Diana, ¿qué pasó? Y le expliqué lo que yo ya había entendido. Entendí que Dios no tenía que darme amor por Mario. Lo que sí me dio fue muchísima paz por un buen tiempo. Y estando absorta en esa paz, yo solita me pude dar cuenta de lo mucho que yo ya lo amaba.
Y debo decir, la ansiedad no se fue, Dios no me curó, apenas la semana pasada tuve un episodio una noche, pero la bendición, que fue más que suficiente, fue que por unos días Él me permitió que no la tuviera y que disfrutara de la claridad que yo necesitaba para tomar la mejor decisión de mi vida. El presidente Russell M. Nelson enseñó: la recompensa por guardar los mandamientos con Dios es poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Ese poder nos facilita el camino. Quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso que les llega mediante su relación por convenio con Dios. No me malinterpreten, no he dicho que efectuar convenios haga que la vida sea fácil. De hecho, esperen tener oposición porque el adversario no quiere que descubran el poder de Jesucristo. Pero llevar el yugo con el Salvador significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. Escucha esas palabras y trata de entenderlas lo más posible, porque el entenderlas nos ayudará a ver con claridad a Dios y sentir su amor en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. Él sí aligera las cargas, literalmente. Y también puede librarte de tus problemas, claro que sí, pero confía en Él, confía en sus tiempos. Él te ama, quiere verte feliz. Y de corazón te digo, yo sé que Él siempre está ahí. Santos, venid sin miedo, sin temor, mas con gozo andad. Y aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad. Mejor nos es el procurar afán inútil alejar, y paz será el galardón. Oh, está todo bien. Porque decís que es dura la porción, no temas, pasará. Porque pensáis ganar la bendición sin sufrir, sin luchar. Ceñid los lomos con valor, jamás os puede Dios dejar. Y el refrán ya cantaréis. Oh, está todo bien. Aunque morir nos toque sin llegar, oh, qué gozo y paz podremos ya sin pena ni dolor con los justos morar. Mas si la vida Dios nos da para vivir en paz allá, alcemos